Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín, estamos viajando hace más de 2 años y medio en motorhome por América y en este video vamos a cruzar nuevamente la frontera. Después de 2 semanas vamos a dejar Argentina, vamos a continuar el viaje para Paraguay, pero en realidad solo vamos a cruzar Paraguay. Ya hemos recorrido este país, lo pueden ver en la segunda temporada, hicimos un recorrido de casi 3 meses, así que visitamos muchísimos lugares. La verdad que Paraguay nos encantó y hoy estamos en Posadas, que es donde arreglamos a Blanquita y eso se lo mostramos en el video anterior. Así que nada, estamos entusiasmados por volver a Paraguay, aunque sea por unos pocos días y muchos kilómetros. Por el momento estamos esperando un poco porque las fronteras de Argentina siempre son un poco complicadas con este tema de que acá es todo muy barato para los demás países, así que suele haber fila. Ahora nos vinimos a la parte de la costanera para chusmear a ver si podemos ver si hay mucha fila o si podemos cruzar. El playero, porque obviamente recién le llenamos el tanque a Blanquita, nos dijo que había unas 10 horas de espera. Así que como dijo Belu, vamos a asomarnos a ver si se puede cruzar. Si hay mucha cola, cruzaremos más tarde de noche. Así que bueno, vamos a arrancar este video. Mientras por allá atrás está cayendo el atardecer de una forma espectacular. Miren lo que es eso, la verdad que hermoso ese atardecer. Estamos tomando unos mates y ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir unos metros para allá que hay un puente peatonal que cruza la autopista. Yo creo que desde ahí arriba vamos a tener buena visión para ver cómo está el puente. Y miren qué lindos los murales que hay en toda esta zona. Ahí tenemos de las cataratas, de la selva. La verdad que muchos murales muy lindos. ¿Y qué son esos ruidos a tambor que se escucha desde acá? Lo que se escucha es que están practicando, están haciendo los ensayos previos para la fiesta de la estudiantina, una fiesta típica acá de Posadas, de los estudiantes, que tengo entendido que se hace el 21 de septiembre, si no corríjanme. Es una fiesta que surgió en la década del 50 y continúa hasta el día de hoy, así que bueno, están los chicos practicando con tambores por todas las partes de la costanera. Hace 2 o 3 días que venimos escuchando pum, 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 y no sabíamos de qué era hasta que hoy averiguamos por qué había tantos grupos, además porque participan muchísimas escuelas. Está muy lindo, es como un segundo carnaval, digamos. Pareciera que sí, por lo que pudimos ver en fotos. Y lo que es muy lindo es el ambiente que hay en la ciudad, porque es todo como de fiesta. Sí, además súper familiar. Siempre está lindo volver a Posadas. Es una ciudad hermosa, a mí me encanta. Ahí tenemos la ciudad de Posadas, la autopista. Y este que está acá es el centro de frontera. Ahí se ve más o menos la cola que hay un par de autos. Y usando el zoom del teléfono vemos que ahí el colectivo se está frenando un poco sobre el puente. No pareciera haber tanta cola, pero van despacio. Ahí se puede ver cómo viene el tren. Nos dijeron que es bastante económico, así que si quieren ir por el día, ir en tren es una gran opción. Siendo las 8:20 de la noche vamos a entrar al complejo de migraciones. Hay muchos menos autos que cuando vinimos hoy a la tarde a ver en el puente si podíamos cruzar o no. Así que tenemos fe en que no vamos a demorar tanto. Hola, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Si me necesitas, si me puedes abrir el costado. Sí, dale, no hay problema. Será problema para después, ¿no? Chao, che, gracias, que tenga buenas noches. Hola, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿De dónde son? De Buenos Aires somos. La cédula del vehículo. ¿Cómo no? ¿Por dónde se abre? Para mirar. Por el costado. Bueno. ¿Alguna cosa para declarar algo? No, normal. Dale, gracias. Estamos ya cruzando el río Paraná. Hay bastante cola para entrar a Argentina. Para salir hacia Paraguay fue súper rápido. Nos revisaron la camioneta en migraciones y en aduana adentro, que no llevemos a nadie más ni nada raro. Vamos a ver ahora cuánto tardamos, pero es increíble este puente, lo grande que es, lo hermoso y grande también que es el río Paraná, que es enorme. Y el chico que nos atendió en migraciones nos dijo que ahora había bajado un poco la cantidad de gente. Ya estamos ahora sí oficialmente en la República del Paraguay, pero miren lo que es la fila para ir hacia Argentina.
sí que hay que tener paciencia y hay que esperar bastante. Y eso que estamos ya, son las 9 menos cuarto de la noche. La verdad que es increíble la cola que hay, no se termina más. Y mientras estamos pasando esta cola enorme, queríamos contarles que esta vez ingresamos a Paraguay con nuestros pasaportes en lugar del documento, para después poder ir sellando en cada país que entremos la entrada y la salida y que nos quede un registro. La otra vez lo hicimos todo con documento y cuando quisimos entrar con el pasaporte a Bolivia no nos quisieron aceptar el pasaporte porque en Paraguay habíamos entrado con el documento. Así que esta vez ya arrancamos con el pasaporte, lo estrenamos de hecho, porque estaba nuevo. Así que el sello de Paraguay es el primero que tenemos. Y bueno, acá terminó la fila de autos y estamos yendo hacia la playa San José, que es donde pasamos las noches que estuvimos en Encarnación la otra vez que vinimos. Como les dijimos, nos vinimos hasta la playa San José para pasar la noche. Hay varios motorhomes en esta zona. En total tardamos unos 25 minutos en hacer todo el trámite desde que llegamos a la fila del lado argentino hasta que salimos por Paraguay. Nosotros usualmente no manejamos de noche y menos entramos a un país de noche, pero como ya habíamos estado en Encarnación, sabíamos cómo era la ciudad, sabíamos dónde parar, nos arriesgamos a cruzar de noche y evitarnos las filas y nos salió bien, por suerte. Ahora vamos a hacer unos fideos. Como saben, para cruzar las fronteras no se puede cruzar ni carnes, ni lácteos, ni verduras, ni frutas, ni otros derivados de alimentos vegetales y animales, aunque no han revisado mucho dentro de Blanquita, pero bueno, no se puede cruzar, así que no cruzamos nada. Vamos a hacer fideos con salsa. Además, ayer nos juntamos con los chicos de La Naranja Rodante, que los habíamos visto en Colonia del Sacramento, con Lalo y Mariela, y les dejamos las últimas verduras que nos quedaban. A la noche también nos juntamos con Rubén y Ana, otra pareja uruguaya de viajeros. Así que nos despedimos lindo de Argentina. Por acá ya estamos preparando los fideos. Vamos a cenar y vamos a ir a dormir porque mañana tenemos planeado hacer un día de ruta largo, así que nos vamos a levantar tempranito. Buenos días amigos, ¿cómo andan? Hoy nos levantamos en la hermosa playa San José, acá en Encarnación. Hermosa noche tuvimos. Súper tranquila, muy ventosa, extremadamente ventosa, se movía Blanquita para todos lados. Pero bajó la temperatura, así que la verdad que estuvo bastante lindo. Y arrancamos el día yendo al centro a cambiar los pesos argentinos que nos habían quedado. En la ruta que vamos a tomar hoy hay peajes, así que necesitamos efectivo para poder pagar. Y este es el estacionamiento en el que dormimos. Allá enfrente tenemos a la hermosa ciudad de Posadas. Ahí tenemos el molino harinero San José. Es un gran lugar para dormir en motorhome. Está muy bueno y ahora vamos a dar una vueltita por la playa. ¿Qué tenés ahí, Belu? Compramos chipa de Coronel Bogado. Coronel Bogado es la capital nacional del chipa acá en Paraguay y creo yo que es el mejor que hemos probado en nuestro paso por Paraguay la otra vez que estuvimos. Estuvimos 3 meses catando chipa y fue el que más nos gustó. Y en Encarnación hay un local que vende la chipa de Coronel Bogado. Yo le dije a Martu cuando cambiamos de ruta, que nos tuvimos que ir a Posadas, si vamos a Encarnación tenemos que comer sí o sí chipa. Así que bueno, pasamos a comprar, compramos chipa tradicional que estaba a 3.000 cada uno, 50 centavos de dólar más o menos. Mostrá la pinta que tiene eso. ¿Está calentito? Y tiene un aroma a queso. Yo le voy a entrar ahora, me parece, ¿eh? Son un espectáculo. ¿Ya calentaste el agua del mate? Tenemos el agua del mate calentita y también compramos chipas rellenos que mira, blanditos, también calentitos. Hay de pollo, de jamón y queso, de carne y de... doble queso. Doble queso. Y estos valían 5.000 cada uno, poquito menos de $1, el dólar está a 7.200 creo. Así que ya tenemos el almuerzo y ahora para media mañana en la ruta. Y nos pasó algo muy loco, que es que recién nos dimos cuenta de que estamos 1 hora desfasados. Nosotros ayer cuando cruzamos, los teléfonos no se actualizaron directamente en el horario como hacen siempre. Nosotros no nos dimos cuenta que acá era 1 hora menos, así que hoy nos levantamos como normalmente lo hacemos. Yo me puse a buscar las casas de cambio y me pareció raro que decían abre a las 8, abre pronto o cerrado. Y yo, pero si son 8:20, como cerrado o abre pronto, si ya estamos en horario. Estábamos 1 hora corridos, era 1 hora menos,
Así que lo bueno es que ganamos 1 hora de día. Claro, eran las 7 de la mañana. Y ayer nos dormimos a las 11 de la noche. Claro, porque nosotros pensamos que eran las 12. Y como les dijimos en este video, la idea es llegar a Pedro Juan Caballero. Vamos a atravesar Paraguay de sur a norte. Y para eso vamos a agarrar primero la ruta 1 hasta Coronel Bogado y después la 8 para el norte. Ya tenemos mate, tenemos chipa, estamos listos para salir a la ruta. No sabemos hasta dónde vamos a llegar hoy, pero bueno. Veremos qué deparan las rutas. Acabamos de pasar el primer peaje del día, nos salió 7.000 guaraníes, $1 aproximadamente. Ya cruzamos 3 puentes hermosos, pasamos por Carmen del Paraná, que tiene unas playas increíbles. Esta vez no fuimos, pero recuerden que en la temporada 2 tienen todos los videos de Paraguay para ir a ver. Y hoy hay mucho viento, está muy complicado para manejar, así que vamos despacio. Ya vamos casi 2 horas de ruta, estamos a la altura de Villarrica. La ruta por ahora viene tranquila, pasamos varios controles que por suerte no nos pararon. Venimos zafando, estamos tomando mate, comiendo los chipas rellenos que están buenísimos. Espectaculares, la verdad que un almuerzo premium. Se calmó un poco el viento por suerte y ahora ya en la zona que estamos se empiezan a ver los cerros. Acá cerca está el Cerro Trescandú, que es el punto más alto de Paraguay. Lo hemos subido y se los mostramos en el video de esa oportunidad. También es una zona donde hay muchas cascadas. La verdad que el paisaje de la ruta todo verde es precioso. También estamos escuchando podcast porque tenemos mucha ruta por delante. Estamos escuchando el de Miguel Granados, el de La Cruda. Y el de anécdotas, así nos vamos informando y divirtiendo un poco. Hola, buen día. ¿Cuánto es? 5. 5. ¿Listo? Gracias, que sigas bien. Segundo peaje del día, nos salió unos 5.000 guaraníes, menos de $1. La idea hoy es llegar hasta Santa Rosa de la Guaray y nos quedan unos 100 kilómetros. Después de un largo día de manejo, hemos llegado a Santa Rosa de la Guaray y paramos nuevamente en la Petrobras, en la misma estación que paramos en 2 oportunidades el año pasado, que es bastante tranquila. Es tranquila, se puede pasar la noche, es segura. Hay un policía con una escopeta enorme. Sí, eso es algo bastante común en esta zona de Paraguay, lo hemos aprendido la otra vez, la verdad que no sabíamos. Ahora, no sé si se nota en mi remera, pero se está alargando a llover. Hicimos más o menos unos 450 kilómetros, que para nosotros es un montón. Pero como les contamos, Paraguay ya lo hemos recorrido y lo que queremos es llegar a Perú antes de la temporada de lluvias y recorrer un poco de Bolivia antes. Así que no es que estemos locos que hacemos tantos kilómetros, sino que queremos llegar por ese motivo antes. Tenemos un objetivo a corto plazo puesto que queremos cumplir. Van a ser los próximos, yo creo que 3 días más o menos, de pura ruta. Y una vez que entremos a Bolivia sí vamos a empezar a recorrer, porque en Brasil también conocimos ya esta parte. Así que lugares turísticos vamos a empezar a conocer nuevamente en Bolivia, a ver con qué nos sorprende la parte verde. Y en la ruta hay que prestar atención porque hay muchos camiones, los camiones se mandan en lugares donde no entran, los autos también, así que hace que sea un poquito más peligroso y que haya que prestar atención. También hay muchos chicos manejando motos, más que nada en los pueblos. Así que bueno, ahora vamos a tomar un mate y a descansar. Y será hasta mañana que vamos a seguir haciendo ruta.
Buenos días, estamos todavía en Santa Rosa del Aguaray, estamos por salir a la ruta. La noche fue súper tranquila, tipo 5 de la mañana se largó a diluviar de una forma que nos tuvimos que levantar a cerrar todas las ventanas. Encima está haciendo mucho calor, creo que ayer unos 30 y pico, está pronosticado casi 40 para los próximos días. Estuvo complicado, dormimos toda la noche con el ventilador prendido. Así que la idea es hoy salir a la ruta, la idea es llegar a Pedro Juan, que estamos a poco más de 200 kilómetros. Sí, creo que son menos de 3 horas según el GPS. Y hay algo muy gracioso que vamos a tener que resolver con el tema de los horarios, porque hay alguien en esta casa, que no soy yo, que no quiere cambiar los relojes al horario local. No, porque bueno, de esta forma, o sea, con los horarios de Argentina seguimos como siempre, pero nos rinde más el día. Porque, por ejemplo, ahora serían las 8:30 de la mañana. Él no quiere levantarse a las 7, quiere levantarse a las 8. Así que tenemos que mantener los relojes con el horario de Argentina y así mantenemos el horario bien. Claro, y tampoco quiero irme a dormir a las 11 ni quiero comer a las 8. Entonces, si seguimos con el de Argentina, seguimos comiendo a las 9, nos acostamos a las 12 y nos levantamos a las 8. Me parece mejor, ¿no? Vivimos en una realidad horaria paralela. Así que bueno, si llegamos tarde a algún lado ya saben por qué es. Pero bueno, vamos a agarrar la ruta, esperemos que esté tranquila por la lluvia y a disfrutar nuestros últimos kilómetros por Paraguay. Hola, buen día. ¿Cuánto es? 5.000. Ahí está. Listo, gracias. Estamos ahora ya en la ruta 5, a mitad de camino hacia Pedro Juan, nos quedan 100 kilómetros. Nos quedaría mucho mejor ir hacia Bellavista, pero por lo que pudimos averiguar en esa frontera no hay para hacer migraciones del lado brasilero, así que tendríamos que ir hasta Punta Porá, que es la más cercana, a registrar nuestro ingreso en Brasil. Así que vamos directamente a Pedro Juan Caballero, que es frontera con Punta Porá, y hacemos la salida de Paraguay y el ingreso a Brasil en un mismo lugar. Como habrán visto, llegamos a Pedro Juan Caballero, volvemos a esta ciudad en la que hemos entrado cuando vinimos a Paraguay desde Brasil. En esta oportunidad paramos solamente a hacer algunas compras que ahora les voy a mostrar en el Shopping China que hay acá, que para mí es el mejor free shop que he visitado. La verdad que es increíble la variedad de cosas que tiene. En realidad lo que queríamos sí o sí era este ventilador. Nosotros tenemos este, que lo compramos hace un año cuando estuvimos por primera vez acá, y nos va bárbaro. Porque como se puede enganchar con esto así en cualquier lado, lo vamos cambiando de la claraboya al mueble, lo ponemos acá en la mesa cuando estamos trabajando, se carga USB, así que no hace falta dejar todo prendido a la noche. Pero como es chiquito, es para una persona, no da para los dos juntos. Compramos al hermano porque este la otra vez no estaba, que lo bueno es que además de ventilador tiene luz, y bueno, igual que el otro se mueve para abajo, para arriba, se puede girar así. Queríamos comprar otro sí o sí, porque ahora se vienen días de mucho calor y con esto vamos a poder dormir los dos súper bien. Y otra gran compra que hicimos fue este vaso térmico cervecero que tiene 15 horas de aguante de frío, así que para los días de calor lo más importante es que no se nos caliente la cerveza, ¿o no? Es de 600 mililitros, tiene cierre al vacío, así que nada, eso está bueno porque no pierde el gas. Y ahora estaba a 17 porque estaba de oferta, así que bueno, fue una compra buena. Después compramos unas pilas recargables para tener que no teníamos con un cargador. ¿Y qué más? Una raqueta para los mosquitos, que está bastante complicado estos días, estuvimos matando varios acá adentro. Y compramos también una base para la computadora de Martu, que a veces cuando edita calienta. Entonces bueno, esto tiene acá unos ventiladores para sacarle el calor. Y además se puede usar en la cama porque tiene esta parte que es suavecita y te la puedes poner así en las piernas si es que no estás en la mesa. Pareces una vendedora de Shopping China ya. No sé si quiero ser una vendedora, que me quiero comprar todo seguro. Y ahora nos vamos a preparar el mate. La idea es ir a hacer los trámites migratorios, la salida de Paraguay, la entrada a Brasil,
e irnos de Pedro Juan hacia donde lleguemos. En teoría los trámites son rápidos. Shopping China, a diferencia de la otra vez que estuvimos hace un año, hoy estaba llenísimo de gente, el 99% brasileros creo que eran. Tremendo, no saben lo que es. Lo bueno es que toda esta gente que estaba acá en el Shopping China no hace migraciones, porque no hace falta hacer migraciones, es parecida a la frontera del Chuy, están las dos ciudades, Punta Porá y Pedro Juan Caballero, funcionan como una misma. Claro, y uno hace migraciones y va a entrar al otro país si no hace falta. Así que bueno, vamos a hacer los trámites y a seguir ruta. Ya hicimos el primer trámite, que es la salida de Paraguay. Justo enfrente de Shopping China está la parte de migraciones de Paraguay. Fue un segundo, entramos, nos sellaron el pasaporte y ahora tenemos que ir a hacer el ingreso a Brasil. Hicimos ya el ingreso en Brasil, no nos han pedido nada, solamente nos sellaron el pasaporte, cambiaron el lugar con respecto al año pasado que estuvimos acá, así que dimos algunas vueltas para poder encontrarlo, pero lo bueno es que ya está hecho el ingreso a Brasil y nos íbamos a ir, pero nos dio fiaca. Y entre que hicimos todo también tardamos un rato, así que dijimos, hoy nos vamos a quedar acá en Pedro Juan Caballero. En realidad nos vamos a quedar en Punta Porá, del lado de Brasil, en el Parque Irvais. Recién vino Tony con un auto, un brasilero, que nos dijo que acá era seguro para parar, que es tranquilo, que hay electricidad, que hay agua, así que vamos a pasar la noche acá. Ya hicimos el mate, no saben lo que bajó la temperatura, gracias al cielo, por favor. Está hermoso ahora afuera, está súper fresquito. Nos vamos a poner a trabajar un ratito y mañana vamos a seguir ruta. Buen día, ¿cómo andan? Nosotros nos levantamos en Punta Porá, dormimos en este lugar que la verdad que fue muy tranquilo, no hubo mucho ruido, salvo por un bar que había enfrente, pero que cerró tempranito. Ya nos pegamos una ducha, ahora tenemos que ver si podemos hacer engrasar la cruceta, tenemos que cargar combustible y después sí vamos a agarrar la ruta. Hemos engrasado la cruceta de Blanquita. No pasó nada en sí, sino que hay que ir engrasándola, es como un mantenimiento que hay que ir haciéndole para que no se vuelva a romper. Y la primera vez nos dijo que nos convenía a los 600 kilómetros, que es justo lo que hicimos hasta acá. Ya está, fue súper rápido, fuimos a un lubricentro del lado de Brasil, porque buscamos por Google, tenía buenos comentarios, lo hicieron súper rápido y no nos cobraron nada. No, la verdad que unos genios. Y entramos muy finito, porque como Blanquita salta, pero bueno, hasta entramos, la verdad que súper macanudos. Y ahora vamos a ver si podemos cargar combustible. Está del lado paraguayo y del lado brasilero lo mismo casi. Sí, ronda más o menos $1.30, así que bueno, en realidad vamos a ir a la que nos quede más de paso. Dejamos las ciudades de Pedro Juan Caballero y Punta Porá, ahora estamos ya en la ruta, en la MS 164, yendo hacia Bonito. Y vamos a Bonito no para hacer turismo, sino para parar hoy. No nos gusta hacer muchos kilómetros de una, así que está a unos casi 300 kilómetros de Punta Porá, poquito menos de mitad de camino. Así que vamos a llegar hasta ahí y mañana vamos a seguir. Bonito ya lo hemos recorrido, así que si quieren ver los videos también están creo que en la temporada 2. Así que vamos a hacer nuestros primeros kilómetros de ruta por Brasil. Flor de diluvio nos agarró, no esperábamos que fuera tan fuerte, veíamos a lo lejos como que había neblina, pero fue un diluvio tremendo. Ya llovía tanto que no se veía nada, así que es muy peligroso, pero tampoco hay dónde parar, no hay banquinas, no hay nada, así que tenés que seguir, no hay mucha opción. Las pocas entradas a haciendas que vimos son de tierra, que ya estaba todo inundado, así que era un peligro también pararnos ahí porque nos vamos al costadito y no salimos nunca más. Parece que ahora pasamos, aunque sea el diluvio fuerte, vamos a ver si nos agarran más. Pero bueno, seguimos. Nos siguen agarrando diluvios en la ruta, llegamos hasta Jardim, acá vamos a hacer una parada rápida para almorzar algo. Y después vamos a hacer los poquitos kilómetros que nos quedan hasta Bonito. Vamos, una manada. Si lo haces vos, cuenta como que lo hago yo también. Me parece bien.
Paramos un segundo en una dársena que había porque es impresionante lo que está lloviendo. Hoy la verdad que la lluvia nos castigó. Y seguimos realmente porque estamos solo a 19 kilómetros de Bonito, así que ya casi llegamos. Agarran así como lluvias muy fuertes, de golpe para y parece que nunca hubiera llovido y a los 10 minutos otra vez diluvio. Así que nada, vamos avanzando despacito y con mucho cuidado. Buenos días amigos, nos levantamos hoy en Bonito. Por fin tenemos arriba el cielo celeste y deja de llover. Después de tantos días nublados, con lluvia, con tormenta, hoy parece que va a estar espectacular porque no hay ni una sola nube en el cielo, hace calorcito. Estamos en la plaza principal de Bonito, la idea ayer era pasar la noche acá, pero no hemos podido hacerlo. Hubo un evento de ciclismo, había muchos corredores y era un caos todo esto. Gente hablando por micrófonos, toda la plaza cerrada, un lío. De hecho, salimos a caminar un poquito al centro, estaban todos los restaurantes llenísimos de gente. Y los precios para comer estaban bastante caros. Así que bueno, hoy la idea es hacer nuestro último tramo de ruta. Nos quedan unos 400 kilómetros hasta la frontera con Bolivia. Vamos a llegar hasta la ciudad de Corumbá, que es la última ciudad de Brasil. Ya hoy no vamos a hacer la frontera, creo que nos vamos a quedar ahí, pero en un ratito les vamos a mostrar más. Acabamos de llenarle el tanque a Blanquita, le entraron 60 litros y Marta está limpiando un poco el parabrisas que con tantos días de ruta se nos ensució mal. Así que hacemos esto y ya vamos a salir a la ruta. Hicimos una paradita en la ruta para calentar el agua. Vamos a tomar unos mates disfrutando del Pantanal Sur brasilero, que es lo que vamos a empezar a recorrer ahora. Como les contamos, por esta zona ya estuvimos, están los videos para visitar el Pantanal. Hay que ir a distintas haciendas o puntos turísticos. No se puede hacer prácticamente nada por cuenta propia, solamente recorrer la ruta del Parque del Pantanal, que también la hemos recorrido. Y fuimos a 2 haciendas distintas donde hicimos distintos recorridos por el Pantanal, la verdad que nos encantó. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es transitar toda esta ruta hasta llegar a la frontera con Bolivia. Seguramente hagamos igual una parada para comer en unos 100 kilómetros más o menos, nos quedan en total 220. Así que bueno, vamos a transitarla y a ver qué animales vemos en la ruta. Hicimos una parada para poder ver en esta laguna yacarés. Ahí atrás tenemos unas garzas. Pero la vez pasada que vinimos todo esto era barro y estaba lleno de yacarés y ahora no hay. Vinimos en época seca y en la orilla eran todos yacarés uno al lado del otro en una cantidad impresionante y ahora no se ve ni uno. Y es impresionante el calor que está haciendo, debe ser unos 30 y pico largos. Menos mal que el aire de Blanquita anda de 10, toquemos madera. Me muero, se llega a romper, me muero. Porque la verdad que no sentíamos tanto calor adentro, pero ahora que paramos y bajamos un ratito, se siente. Y recién vimos un tucán en la ruta también. Vimos muchas aves, pero pasan muy rápido volando. Y lo que quería decir es que lo bueno de este calor es que es un calor seco, hay cero humedad. Estamos cruzando el río Paraguay. Es una belleza este paisaje. La otra vez no habíamos llegado por la ruta hasta este punto, así que para nosotros es todo nuevo. Realmente es muy bonito estar acá. Con este atardecer increíble podemos contarles que llegamos a la ciudad de Corumbá. La verdad que hace un calor que no se puede creer. Nos recibió con unos módicos 38 grados de sensación térmica, así que sacamos la yerba que teníamos de Paraguay de menta y boldo, pusimos a hacer hielo
y estamos tomando tereré. Inauguramos oficialmente la temporada de tereré porque otra cosa no se puede tomar. Y vamos a pasar la noche seguramente en este estacionamiento. Como es domingo verán que está súper lleno de gente. Y además como hace mucho calor viene todo el mundo a tratar de pasarlo. Del otro lado de la costanera que había bajada al río, este es el río Paraguay. La gente estaba toda metida dentro del agua y es más que lógico porque hacía mucho calor. Ahora que está bajando el sol, está bajando de a poquito la temperatura, no es que vaya a hacer frío a la noche, pero empezó a correr una brisita un poquito más fresca al menos. Y para mañana está pronosticado más calor encima. Mañana será otro día, el calor será problema de mañana, hoy vamos a seguir con el tereré. Y cumplimos nuestro primer objetivo, que era llegar hasta la frontera con Bolivia. Fueron más o menos unos 1.200, 1.300 kilómetros desde que salimos de Posadas. Tardamos 4 días en hacerlo. Aunque no nos guste mucho hacer tanta ruta junta, era algo que queríamos hacer para poder llegar a Perú en octubre. Para nosotros básicamente era una locura hacer todo esto, porque ya les hemos contado que no somos de hacer tantos kilómetros. Para nosotros 200, 300 kilómetros al día ya es mucho. En el próximo video la idea es cruzar a Bolivia. Vamos a empezar a recorrer el país vecino. Como siempre que salimos de Argentina viajamos acompañados con ASIS 365, que es nuestra asistencia al viajero. Y tenemos hasta un código de descuento. Si usan el código Caminando tienen 5% de descuento acumulable con todas las promociones. Y recuerden que la pueden contratar desde cualquier país, no solo desde Argentina. Así que nada, viendo este hermoso atardecer nos vamos a despedir hasta el próximo capítulo. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para enterarse cuando esté el nuevo video disponible. También tienen la opción de unirse al canal y tener beneficios exclusivos. Y en los próximos videos seguro vamos a ir descubriendo un montón de lugares increíbles de Bolivia. Así que esperamos que estén ahí del otro lado. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo episodio.